porque para nosotros Semana Santa son todas las semanas. Todas las semanas recordamos el sacrificio que ha hecho Jesús en nuestras vidas. Y recordamos, ¿verdad? Y solo celebramos el gran sacrificio que Él hizo. Pero en esta mañana la sociedad celebra estos días y nosotros los utilizamos para reflexionar acerca específicamente de los eventos que han estado pasando durante ese tiempo. Así que Dios me los bendiga, iglesia. Para los que se están conectando en Facebook, Dios les bendiga también. Aquí estamos en el sector Botija, en Orocovis. Esto es casa de restauración. Así que si usted no tiene una iglesia, puede llegar hasta acá, hasta la iglesia en Orocovis, y aquí escuchará la palabra del Señor y tenemos pastores que le bendecirán y los cuidarán. La palabra de esta mañana se encuentra en Lucas 19. Yo la voy a leer por encima porque la pastora en el devocional la leyó y tocó hasta algunos puntos de mi sermón. Pero yo quiero repasarla un poquito y darle un poquito del enfoque. Yo la voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Pero recuerde que la Reina Valera tiene la palabra de Dios, pero la Nueva Traducción Viviente también tiene la palabra de Dios. Así que permítanme leerla, Lucas 19, versículos del 35 al 44. 35 al 44. Y luego le voy a añadir un pedacito de lo que es la profecía en Zacarías 9. Así que permítanme leer. Dice: entonces le llevaron el burrito a Jesús y le pusieron sus prendas encima para que él lo montara. A medida que Jesús avanzaba, la multitud tendía sus prendas sobre el camino delante de él. Cuando llegó a donde comenzaba la bajada del Monte de los Olivos, todos sus seguidores empezaron a gritar y a cantar mientras alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto. Y decían: bendiciones al Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en el cielo más alto. El versículo 39 dice que algunos fariseos que estaban entre la multitud decían: maestro, reprende a tus seguidores por decir cosas como esas. Pero Jesús les respondió: si ellos callaran, si ellos hicieran silencio, si ellos se taparan la boca, si ellos se pusieran tape en la boca, si ellos cerraran los ojos para no entender lo que estaba pasando, aún así las piedras que están en lo largo del camino se pondrían a clamar. Aquellas cosas que no habla, aquello que no tiene sentido, hasta ellos aclamarían que el Señor ha llegado. Aleluya. Yo no sé si tú en estas mañanas puedes aclamar al Señor y puedes decir: gloria, gloria sea al Señor. Bendito sea el Señor, el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. El 41 continúa diciendo: al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar, diciendo: cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz. Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. No por mucho tiempo, no pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo.
Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar. Y yo creo que el punto más trascendental en el que yo quiero que tú escuches en esta mañana cuál es la razón por la que Jesús llora y cuál es la razón por la que Jesús dice esta profecía, es porque no aceptaste tu oportunidad de salvación. El libro de Zacarías, en el capítulo número 9, versículos número 9, dice Zacarías, hablando sobre esta profecía: alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, grita de victoria, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso. Te lo voy a repetir. Él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. Permítanme orar. Señor, te adoro y te bendigo, Dios. Doy gracias, Padre amado, por tu palabra poderosa, mi Dios, en esta mañana. Padre, gracias por tu sacrificio extraordinario, Señor, que tú has hecho por nosotros. Gracias, mi Dios, porque la palabra dice que tu amor inagotable, gracias a ese amor que no se agota, que tú tienes hacia la humanidad, hacia mí, hacia los que estamos aquí, hacia los que nos están viendo a través de las redes de Facebook y inclusive hasta aquellos que ni siquiera aceptan tu venida como real. Padre amado, hasta eso tú lo has amado. Te pusiste tu vida por ti, por mí, para que nosotros pudiéramos adquirir salvación, para que tú y yo pudiéramos vivir con una paz en nosotros, Señor. Tú mismo, Padre amado, descendiste, te convertiste en ser humano, Padre amado, para que tú y yo pudiéramos tener una relación con el Padre. Aleluya. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder entender tres cosas importantes que no entendieron en Jerusalén. En primer lugar, Señor, que tú eres un Dios justo. Eres un Dios justo. Eres un Dios lleno de misericordia. Padre amado, eso significa que la victoria que tú has tenido y tu justicia tienen que ver con la misericordia y el amor que Dios nos tiene. Y número 3, que podamos reconocer que Él ha venido, que Él llega a nuestras vidas, Señor, y que podamos aceptarlo para que tú y yo seamos salvos. Te pedimos esto en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Así que esta mañana, este pasaje que hemos leído, este pasaje que hemos leído, lo que nos presenta es la entrada triunfal. Esa entrada que Jesús hace al llegar a Jerusalén. Y a mí me parece importante reseñar este dato porque la sociedad, ¿verdad?, nos dice que hoy celebramos ese día que se le conoce la entrada triunfal o el día de Ramos. Dentro de lo que es la Semana Santa, hoy daba comienzo exactamente a ese punto exacto. Hoy comienza ese detalleo en la cultura donde comenzamos a no comer pescado algunos comienzan bueno, sí, desde los 40, lo que es la cuaresma como tal, pero hoy algunas personas, por lo menos te lo digo desde mi experiencia de vida, esta semana no se podía comer pescado. No se podía comer carne, se comía pescado.
Gracias a mi esposa. Así que yo creo que ustedes entiendan que este evento que yo les narré se encuentra en los 4 evangelios. Así que si se encuentra en los 4 evangelios es un dato muy importante que los evangelistas querían reseñar y detallar para que tú y yo hoy supiéramos qué estaba pasando o qué estaba aconteciendo en ese momento. Así que dentro de este relato, Mateo y Juan nos reseñan y nos conectan exactamente, lo dicen en sus escritos, que esta es la profecía de Zacarías. Marcos la hace, ¿verdad? La reseña, Lucas, cuando usted ve los escritos puede identificarla, pero Mateo y Juan realmente son los que señalan sobre esta profecía. Y en primer lugar, la llegada de Jesús a Jerusalén se da montado encima de un burro. Y era un burro que nadie podía haber usado. En segundo lugar, los 4 evangelios se conectan y tienen ese punto, ¿sabes? Los 4 reseñan que Jesús llegó a Jerusalén montado en un burro. En segundo lugar, reseñan que las multitudes reaccionaron al ver llegar a Jesús en el burro. Y en tercer lugar, la gente grita, eleva sus alabanzas y bendiciones al que había llegado en ese camello. Esos elementos se dan en Marcos, en Mateo, en Lucas y en Juan. Pero hay otros datos que cada uno va reseñando y que cada uno va señalando que son importantes para uno poder entender y captar la historia que nos está dando los evangelistas. Así que un dato muy importante que hace conexión es que este evento se está dando a través de la profecía de Zacarías, porque la profecía de Zacarías era una profecía mesiánica. Estaba hablándonos sobre ese Mesías que iba a regresar, ¿verdad? Que iba a llegar a Jerusalén. Y un dato muy importante es que esa profecía nos señalaba que era un rey el que iba a llegar, justo, victorioso, y iba a traer paz. 3 elementos importantes que necesitaba el pueblo de Israel. Ahora bien, yo sé que dentro de esta historia que hemos leído hay muchos datos, yo lo he tratado de encapsular para que usted lo pueda recibir de la manera más comprimida posible, porque dentro de la dinámica de la iglesia que llevamos en el culto de hoy se han extendido un poquito porque hemos adorado al Señor de una manera extraordinaria, hemos entregado nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestra ser al Señor a través de la adoración. Pero también nos entregamos a hablar un poquito más en el tiempo y quisiera resumir un poco este mensaje. Así que Jesús llega a Jerusalén, pero al llegar a Jerusalén, en Lucas han pasado unos acontecimientos, en Juan han pasado otros acontecimientos antes de llegar a Jerusalén. Para Lucas es interesante porque Lucas dice que Jesús está saliendo de Betania y de Betfagé. Y cuando ellos iban bajando por ese lugar, dice la palabra en el capítulo 19 que Jesús está hablándoles por el camino sobre el reino de Dios. ¿Cómo era el reino de Dios? Y dentro de esa dinámica, Jesús está hablando sobre la palabra de las 10 monedas. Y dentro de esa parábola tenía la intención de explicarle a sus discípulos, a los que iban caminando con él, un dato importante de cómo era el reino de Dios. Pero más bien también los estaba motivando para que ellos pudieran entender que el reino de Dios no iba a llegar exactamente cuando él llegara a Jerusalén,
sino que iba a llevar más tiempo. Que no iba a ser cuando él entrara por Jerusalén se iba a establecer el reino de Dios, sino que iba a llevar más tiempo. Así que Jesús, a través de esta parábola, le está explicando eso y también los está motivando a que continúen. Y dentro de esa dinámica, yo quiero que tú sepas que Juan desarrolla este caminar después, exactamente después de la resurrección de Lázaro. Y algunos históricos dicen que este fue el evento boom de Jesús. Jesús durante toda su historia, durante el evangelio, durante desarrollándolo cada evangelista, está constantemente diciendo que Jesús sanaba a las personas y le decía, no le cuenta a nadie. Y está constantemente sanando a alguien y diciéndole, no le cuentes a nadie. Está sanando a alguien de lepra, cuando regresan de dile, vete ahora, cuéntale a los sacerdotes, pero no le digas que fui. Está sanando un ciego y tú lo ves que se está sanando un ciego y le dice, vete, has sido sanado, pero no le comentes a nadie lo que yo he hecho. Pero aún así, los milagros, la historia poderosa de Jesús en la tierra, se riega la voz y comienza Jesús a tener seguidores. Pero la historia relata que cuando Jesús resucitó a Lázaro, de ahí todo fue a las millas. Fue rápido, porque ahí todo se regó. Ahí las multitudes se regó todo. Dice la historia que el texto bíblico dice en Juan que él está bajando de ahí y ahí es que se encuentra con la multitud. Y la multitud comienza a alabar al Señor y a decirle, bendito sea el Señor. Para Lucas nos señala algo, un dato importante. Lucas dice que son sus seguidores. Pero Mateo, Marcos y Juan dicen que no solamente eran los discípulos, sino los que los seguían y los que estaban allí que se dieron cuenta. Así que este dato es importante porque hay unos datos que tú y yo necesitamos saber para poder entender por qué Jesús está haciendo estas cosas. Así que uno de los datos importantes es que Lucas, Mateo y Marcos dicen que Jesús mandó a sus discípulos, pero Juan dice que los que estaban allí fueron los que lo sentaron cuando lo vieron. Así que luego de que Jesús resucita a Lázaro, es que Jesús comienza a través de este evento a no esconder su identidad, a no esconder su propósito a la gente, sino que este es el momento exacto en que Jesús está declarando que Él es el Rey. O no lo está declarando Jesús, sino que está permitiendo que las que están alrededor digan que Él es el Rey, que Él es el Mesías. Y déjeme contarle un poquito del contexto histórico. No me asuste. Déjame contarle un poquito del contexto histórico. En la historia de la Biblia, en el Antiguo Testamento, usted va a encontrar elementos importantes sobre este suceso. En primer lugar, cuando un rey ganaba una guerra, lo primero que hacían, que cuando regresaban de la guerra, era montarle un pollino y pasearlo por toda la ciudad. Hasta llevarlo, en algunas ocasiones, lo llevaban hasta el templo y adoraban y hacían sacrificios a los dioses. Así que este evento es un evento que la gente que está allí sabe lo que está pasando. En segundo lugar, la historia, los grecorromanos tenían por costumbre hacer este elemento también. Tenían por costumbre que cada vez que un rey ganaba una guerra y llegaba a la victoria, alcanzaban la victoria y llegaban de regreso, montaban a ese rey o a ese héroe encima del pollino. Y eso es una señal no solamente de victoria, sino de paz. Así que la multitud que está alrededor, que está identificando estos puntos, se está dando cuenta de este evento importante. Y esto sin incluir lo que decía la profecía de Zacarías.
Así que esta gente que están esperando a un Salvador, esta gente que llevan años esperando un Mesías, esta gente que estaba siendo oprimida, esta gente que solamente estaba esperando que llegara ese Salvador, pero no un Salvador cualquiera, un Salvador libertador, un Salvador guerrero, un Salvador que viniera a poner a los demás en su lugar. Un Salvador que viniera a poner en su lugar a los filisteos. Un Salvador que viniera a poner en su lugar a Babilonia, a los romanos, a los griegos, porque habían lastimado, porque habían oprimido al pueblo de Dios. Eso es lo que nos dice la historia cuando usted va caminando y leyendo y buscando información. Y dentro de ese detalle se encuentra este evento importante donde Jesús comienza a descender y empieza a llegar al famoso Monte de los Olivos. Ese lugar donde Jesús pasaba mucho tiempo con Dios a solas. Y es ahí donde comienzan a darse estos eventos extraordinarios, donde en el camino sus seguidores comienzan a hablarle a la gente de las maravillas que Jesús estaba haciendo, de las maravillas y de los milagros que Jesús había hecho en el camino, específicamente del milagro poderoso de la resurrección de Lázaro. Escúcheme bien, escúcheme bien. Dentro de ese caminar, los que estaban allí, los que habían experimentado, los que habían seguido a Jesús, están diciendo: el que viene por ahí es el que está haciendo los milagros, es el que nos dice la profecía, y ese que viene por ahí es el que viene a liberarnos, es el que viene a salvarnos. Es más, le voy a decir más, los discípulos de Jesús, como Pedro y como Judas, estaban totalmente convencidos de que Jesús era ese libertador revolucionario que ellos esperaban. Porque la idea central de los judíos era que venía un revolucionario, alguien que viniese, escúcheme bien, a vengar al pueblo a través de la justicia. Y este punto yo quiero que usted se lo grabe de memoria, porque usted y yo necesitamos entender lo que el pueblo de Israel no lo entendió. Lo que el pueblo judío no pudo entender. En primer lugar, Dios es un Dios justo. Y la profecía señala que el que llegaba encima del pollino sería un rey justo. Yari nos decía el miércoles, ¿cómo puede ser esto un evento justo? Cuando alguien que no pecó, cuando alguien que no tropezó, pudo morir por ti, por mí, ¿cómo se le puede llamar eso justo? Y yo le decía a Yari, lo que pasa es que nosotros constantemente tenemos un concepto mal de lo que es justicia, porque la justicia humana tiene que ver con la venganza. La justicia humana está conectada con que Dios cumpla mi deseo de que alguien que me ha hecho daño pueda recibir la justicia de Dios. Y ahí era el problema del pueblo de Israel, y este es el problema que tú y yo no podemos encontrarnos. Tú y yo necesitamos entender que Dios es un Dios justo, porque Dios nos ama. Y la justicia de Dios no estaba empaquetada en salvar a unos cuantos. La justicia de Dios estaba empaquetada en salvar a una humanidad. La justicia de Dios estaba empaquetada en salvarnos a todos, no a algunos cuantos. Mire bien, justo tiene que ver con una causa justa o justificable. Justo tiene que ver con una persona inocente, una persona sin culpa. Y justo tiene que ver con piedad. En cuarto lugar, justo procede con justicia. Eso es cuando tú vas buscando la definición de justo. Ahora bien, Lucas nos enseña este atributo importante
este atributo importante en la vida del rey que viene. Porque tú y yo necesitamos entender que Jesús era un rey justo y victorioso, que venía lleno de humildad. Y esto es importante porque en ocasiones nos acercamos a Dios pidiéndole a Dios justicia por lo que sufrimos. Justicia por lo que hemos sufrido. Yo leía las redes sociales y había un amigo que hablaba cómo la gente habla de justicia si a mí me han hecho daño y yo no he visto cómo esa gente recibe su merecido. Yo decía, porque es que no es la misma justicia. No es la misma justicia. La justicia que Dios nos da es la justicia de amor. Es la justicia de bendecirnos. Es la justicia de poder reconocer que para ti hay una salvación, y como Él es tan justo que es capaz de perdonarte a ti, también es justo para que puedas perdonar a otros. Así que la justicia de Dios no tiene que ver con venganza. Así que tú no le puedes orar a un Dios vengador. Tú no le puedes orar y pedirle al Señor en medio de tu oración: venga mi vecino, porque mi vecino se partió al frente de mi carro, para que mi vecino tenga las gomas vacías mañana y aprenda que no se puede estacionar en mi entrada. Usted no le puede pedir a Dios eso, porque Dios no trabaja así. A veces nosotros pensamos que Dios trabaja basados en nuestras propias necesidades, porque mis necesidades son más importantes que las que está al lado mío. Y eso no es así. El Señor constantemente nos está diciendo: yo soy un Dios justo y misericordioso. Cuando usted va al libro de Éxodo, capítulo 34, se va a encontrar el pueblo de Israel ofreciendo sacrificio a un becerro de oro. Y Moisés con la cabeza bajada frente a Dios, y Dios pasando al frente de él diciéndole: yo soy un Dios justo, soy un Dios misericordioso, soy un Dios piadoso, soy lento para la ira. Soy lento para la ira. Así que la justicia de Dios tiene que ver con misericordia. La justicia de Dios tiene que ver con su amor inagotable. La justicia de Dios tiene que ver con el amor a todos por igual. Así que, Yari, la justicia de Dios en ese evento es que Dios no podía entregar a Jesús por unos cuantos, tenía que entregarlos por todos. Así que Dios es justo. Dios es justo, porque a pesar que tú y yo no nos merecíamos eso, su amor era más que suficiente. Su amor es más que suficiente. Su amor es más que suficiente. Así que no demos para que Dios nos vengue. Oremos para que Dios nos restaure. Oremos para que Dios nos ayude a perdonar. Así que el segundo punto es que la justicia de Dios tiene que ver con amor. Cuando usted abre la Biblia constantemente, Dios está hablando sobre el perdón. Usted abre el Nuevo Testamento y usted va a escuchar a Jesús constantemente diciendo: usted necesita perdonar. Usted va a ver a Jesús hablándole constantemente: tú y yo necesitamos perdonar. Y tú necesitas perdonar a tus enemigos. Y tú necesitas perdonar 70 veces 7. Y tú necesitas perdonar a los que amas. Pero tú necesitas perdonar a tu hermano. Pero tú necesitas perdonar a tu enemigo. Mira si es importante la misericordia de Dios, el amor de Dios,
y en la justicia de Dios que tiene que ver con el perdón, que Jesús dice, si usted tiene algo en contra de su hermano, está dejando la ofrenda en el altar, suéltela, déjela ahí y resuelva el problema con su hermano. Resuélvalo, porque Jesús constantemente está diciendo, si Dios perdonó tus pecados, ¿cómo no podemos perdonar los daños que nos hacen a nosotros? Perdona como yo he perdonado. La misericordia de Dios, la justicia de Dios, tiene que ver con perdón. Tiene que ver con perdonar. Tiene que ver con perdonar. Así que había un grupo de gente diciendo, sana en las alturas, Dios, bendito el Señor, que viene a vengarnos, pero no somos capaces de perdonarnos. Mire, hay extraordinarios profetas que utilizamos para traer reflexiones en la iglesia. Y hay uno que le enseñamos a los niños sobre él. Pero ese profeta no quiso perdonar. Ese profeta se monta en un barco y se va para Tarsis huyendo porque no quiere perdonar. Aún así Dios se encuentra con él, lo lleva, ora, le pide que lleve su mensaje y luego que da su mensaje se sienta debajo de un árbol molesto con Dios. Y le dijo, la razón por la cual yo no quería venir para acá es porque yo sabía que tú los ibas a perdonar. Léalo, está en Jonás 4. Es el problema esencial de que no queremos perdonar y queremos que Dios sea el Dios vengador. Que sea ese superhéroe, los vengadores, los superhéroes. Que venga a vengar, venga a darnos esa justicia vengadora. Pero Dios es un Dios de amor. Es un Dios que viene, es un Dios justo, que viene a que tú seas salvo, a que yo sea salvo, pero los que todavía no están aquí, sigan y tengan la oportunidad de ser salvos. Que la gente que está afuera pueda entender que Dios murió por mí, pero que también murió por ellos. Que Dios lo sepa, que Dios murió por mí, entregó su vida por mí, pero también la ha entregado por ellos. Que hay una oportunidad para mí, que hubo una oportunidad para mí para conocerlo, pero que también hay una oportunidad para los que están afuera y no tienen la oportunidad de saberlo. Ese es el Dios, es justo, está dándole oportunidad a los que no llegan aquí para que tengan el tiempo de llegar y puedan reconocer al Dios Todopoderoso. Gloria sea al Señor. Él es un Dios justo. Él es un Dios justo. Pero pastor, si Dios es un Dios justo, pero también dice que es un Dios victorioso. Que Él es un rey justo y victorioso. ¿Dónde está su victoria? ¿Dónde está su victoria? Esta victoria ya se las va a predicar el viernes. Porque la victoria no estaba en la venganza. La victoria no estaba en el castigo. La victoria estaba en la cruz. Para que por amor a ti y a mí, Él pudiera alcanzar a otro. Para que Dios pudiera relacionarse contigo y conmigo. En la cruz Jesús te justificó a ti a través de la justicia de amor y de misericordia. No para condenarte, sino para que tú te relacionaras con Dios, para que tú restauraras tu relación con Dios, para que tú te pudieras relacionar mejor con tu Padre Celestial. Yo no sé si tú puedes adorar al Señor. La victoria no estaba en el castigo, sino en el amor y acercarte a Dios. Ahora, yo me pregunto,
Porque en este evento hay datos importantes. Y esto yo lo voy a pasar por encimita porque la pastora lo trajo en el devocional. Hay un grupo que está diciendo Hosana en las alturas. Hay un grupo que para Lucas son sus discípulos. Para Juan es una multitud que se incluye en ese momento. Pero dato importante es que más tarde esta multitud está diciendo: crucifíquenlo, crucifíquenlo porque no es nuestro rey, crucifíquenlo porque él no es el Mesías. Y yo te tengo que hacer esta pregunta importante: ¿en qué lado, en qué parte de los grupos tú te sientes? Tengo que hacértela, porque es necesario que tú estés en el que los que están adorando al Señor, porque es su rey, porque es el rey justo. Así que tú adora al rey justo. Adora al rey justo. Y en tercer lugar, Él es un rey que vino a dar paz. Vino a traer paz. Y yo no sé tú, pero desde que yo acepté al Señor, yo he recibido paz. Desde que yo acepté al Señor como mi Salvador, yo he logrado recibir la paz que necesito. He logrado poner todos mis asuntos en las manos del Señor. He depositado todas mis circunstancias, todos mis conflictos, todos mis problemas en las manos del Señor. ¿Sabe por qué? Porque yo le di la oportunidad de que el Rey se montara en el pollino y entrara en mi corazón. La pregunta en esta mañana también es si tú has permitido que ese Rey sentado en un pollino entre también en tu corazón. Entre en tu corazón como ese Rey que reina en ti, que es capaz de darte la victoria, que es capaz de darte su justicia, de ese amor inagotable, que es capaz de darte la misericordia que Él tiene y que es capaz de llenarte de paz. Y es capaz de llenarte de paz. ¿Qué paz tú estás sintiendo? Porque Jesús habla de dos tipos de paz. Una que nos ofrece el mundo y una que ofrece Él. Una que ofrece el mundo momentáneamente y una que ofrece Él hasta la eternidad. Jesús no nos dijo que no íbamos a tener conflictos. Jesús no nos dijo que no íbamos a tener problemas. Jesús no nos dijo que las piedras iban a estar, que el camino iba a estar limpio. No, Él dijo: yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No se la doy como el mundo da. Así que no se turbe vuestro corazón. Este es el Rey de paz, que vino a darle paz a Israel, vino a darle paz a Jerusalén. Pero hay un problema en el camino. Hay un detalle en el camino. Hay un detalle en el camino. Yo me pregunto, ¿Dios estará llorando frente de ti? ¿Dios se encuentra desconsolado al frente de ti? Porque la palabra dice que Jesús llora porque el pueblo no logró entender la razón de la paz. Gente que se había educado, gente que sabía y no lograba entender que Dios vino a traer paz. No pudo entender que Jesús era su Salvador. No pudo entender que Jesús era el libertador. No pudo entender que este era un rey justo, victorioso y que traía paz. Y Jesús termina llorando. Llorando porque no lograron entender. Llorando porque sabía lo que iba a acontecer. Pero a la misma vez, porque ellos no lograron entender. Así que
tú y yo necesitamos entender datos importantes históricos ahora. En la historia que tú estás viviendo estamos rodeados de terremotos, estamos rodeados de huracanes, estamos rodeados de una crisis energética que nos ha dejado sin luz la semana pasada. Estamos viendo cómo la gasolina se ha subido, cómo casi no hay producto en las góndolas de los supermercados, cómo la guerra en Rusia nos ha trastocado a pesar de que está lejos. Estamos viviendo un panorama específico que el que está viviendo este panorama dice, ya no hay paz. Pero yo te estoy diciendo que hay esperanza en Jesús. Los que vivimos en Jesús todavía estamos viendo su paz. Estamos viviendo su paz. Así que yo te quiero decirte esta mañana, aférrate a Jesús, déjalo entrar a tu corazón y aférrate a Él. Jesús está listo frente de ti, bajando por el monte de los olivos de tu corazón, listo para entrar a tu corazón, listo montado en el pollino para decirte, heme aquí, gloria sea al Señor, vine a darte paz, vine a perdonarte. Solamente tú necesitas reconocer la visitación, reconocer el tiempo en que Jesús ha venido a salvarte, reconocer que es tiempo ya de que dejes de estar por ahí vagabundeando, dejes de estar ahí pasando dificultades y que te acerques a Jesús. Acércate a Él, acércate a Él, déjalo entrar en la puerta de tu corazón. Porque Él ha venido a visitarte en este tiempo. No solamente a visitarte y a irse, sino, como decía Samuel Esquirín esta mañana, a acampar contigo en tu corazón, a quedarse contigo, a acampar, a establecer una caseta en tu corazón como un lugar donde Él va a permanecer. En un lugar que Él va a llenar ese corazón de paz. En un lugar donde Él va a perdonar tus pecados, va a sanar tus heridas, aleluya. Pero tú necesitas reconocer que ha llegado el tiempo de la visitación, que ha llegado el tiempo de tu salvación, que ha llegado el tiempo. No cierres los ojos, porque ha llegado el tiempo. Permítanme orar. Permítanme orar. Señor, te adoramos, exaltamos tu nombre, Señor. Porque tú has sido un Dios justo, un Dios misericordioso, un Dios que nos ha alcanzado con su victoria, que a través de su sacrificio en la cruz, Padre amado, a través de esa entrada que hiciste, Padre amado, en Jerusalén, muchos saben que tú pudiste haberte, por si hubieses seguido el consejo de Pedro, Padre amado. Cuando tú estás anunciando lo que tú vas a padecer cuando llegues a Jerusalén, y Pedro comienza a decirte, pues no vamos a Jerusalén. Tú has puesto tu mirada en Jerusalén y Pedro diciendo, no, pues no vamos para allá si vamos a pasar por ese camino. Y aún así tú le has dicho, no, apartar ese pensamiento de mí porque yo necesito llegar a Jerusalén. Yo necesito cumplir la promesa que Dios ha establecido. Yo necesito convertirme en el Rey justo. Yo necesito convertirme en el Rey perdonador. Yo necesito convertirme en el Rey salvador. Yo necesito convertirme en el Rey victorioso. Yo necesito convertirme en el Rey de paz para la nación. Porque Jerusalén es mi cumplimiento. Yo necesito darle la oportunidad a las personas que puedan reconocerme como su Salvador. Esta mañana, Padre amado, si hay alguien en la red social que nos vea cuando se transmita este video, mi Dios del cielo, que pueda alzar la mano y decir, Señor, yo he reconocido tu visitación. Yo la he reconocido, Señor.
Y vengo corriendo ante tus pies a postrarme, como decía la adoración. Decía que yo he venido a adorarle, yo he venido a postrarme, y he venido a decir que tú eres mi rey, que tú eres mi Dios justo. Y que he reconocido el tiempo de tu visitación para que yo pueda alcanzar el perdón de los pecados y mi salvación, Señor. Qué extraordinario sería yo poder orar por alguien que haya reconocido esa visitación. Padre amado, yo te pido por cada una de esas personas que están aceptándote, que han reconocido tu visitación, Señor, desde la distancia, Padre amado. Cúbrelo, Padre amado, quédate con ellos, llena su corazón de paz, entra en su corazón y acampa en ese corazón de ahora y para siempre, Padre amado. Permite que esa persona pueda congregarse en algún lugar, aquí en Orocovis, Padre amado, las puertas están abiertas para el que desee llegar. Pero que tú y yo podamos reconocer, Señor, que tú has llegado a nuestras vidas, que nosotros te hemos abierto la puerta, que tú has entrado y has decidido acampar en mi corazón. Que tú has decidido, mi Dios del cielo, ser ese Dios justo, el cual me ha dado la oportunidad de perdonarme. Pero que a la misma vez yo sea capaz de perdonar a los que me rodean, Señor. Ayúdame a reflejar a Jesús a través de esta entrada triunfal que ha hecho en mi vida. Que las demás personas puedan ver que tienen la oportunidad y la capacidad de poder recibir esa entrada triunfal también en sus corazones, Señor. Bendice a los hermanos, Señor, que hoy nos encuentran aquí, mi Dios del cielo. Acompáñalos, abrázalos, Señor. Te pedimos, Padre amado, también por los enfermos de la casa, Señor. Te pedimos por los enfermos de la casa. Te pedimos, Padre amado, por José Luis. Te pedimos, mi Dios del cielo, por Cristian Arroyo. Te pedimos por el hermano y los sobrinos de nuestro hermano Héctor Martínez, mi Dios del cielo. Te pedimos por Nereida. Te pedimos por Cuyo, Padre amado, que está en el hospital, y todos los hermanos que se encuentran en el hospital, mi Dios del cielo. Te pedimos por la recuperación de la mamá de Michael, mi Dios. Te pedimos también, Padre amado, por el hijo de Carmen, mi Dios del cielo, por Javier, mi Dios del cielo. Llégate allí, visítalo también. Llégate a la casa de Carmen, Santiago y de Roberto y visítalos también, mi Dios del cielo. Te pedimos, mi Dios del cielo, por los hermanos y la mamá de Isael, mi Dios del cielo. Llégate también al lugar donde ellos están, mi Dios del cielo. Visítalos. Derrama sanidad, mi Dios del cielo. Te pedimos también por la familia de la pastora Vilma, mi Dios del cielo. Llega hasta allí, resuelve ese asunto, mueve las fichas necesarias, mi Dios del cielo, para que tú puedas ser también el Salvador en ese lugar, mi Dios del cielo. Padre amado, te pedimos por Nelson Ortiz, mi Dios del cielo, y reclamamos tu promesa, esa que está en Isaías 53:5, donde dice que tú fuiste herido por nuestras rebeliones, Señor. Tú fuiste morido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por sus llagas, Padre amado, por esas llagas, por esa sangre que tú derramaste en la cruz, hemos sido nosotros curados y sanados, Señor. Así que, mi Dios del cielo, pedimos por todos esos y por aquellos que también están pasando por alguna situación, mi Dios, y que yo no la conozco, pero tú sí la sabes, Señor. Pon tu mano poderosa, Dios, y ahora, mi Dios, terminamos este servicio, pero siempre dejando la puerta abierta para todo aquel que quiera que tú entres en el pollino, Padre amado, y te conviertas en su rey. Te pedimos esto en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén.